No mereces ni siquiera mirar ese piano, chica sucia. La voz estridente de Madison Whitmore atravesó el aire del salón de baile de la escuela con más fuerza que una nota falsa. Alia Carter, una pequeña estudiante negra de 7º grado, con un suéter raído y zapatillas deportivas, apartó la mano de la tapa lacada del Steinway como si se hubiera quemado. Los collares de perlas que llevaban las amigas de Madison tintinearon al inclinarse hacia ella, silbando de risa. «Mira, ahora habrá huellas sucias en las teclas blancas», dijo Brooke O'Connor arrastrando las palabras. «No toques lo que no te pertenece», añadió Savannah Pierce, limpiando ostentosamente una de las teclas con una servilleta. Alia, como una pequeña chispa perdida entre los pajares de un snob seco, retrocedió un paso. «Me dolía la cabeza». «No llores, no puedes llorar». Pero en lugar de lágrimas, las palabras brotaron de sus pestañas. «Dame 2 minutos y no te atreverás otra vez». El rugido estalló en una nueva ola de risas. La señora Campbell, la profesora de música, levantó la mano como para razonar con las niñas ricas, pero no se atrevió. La familia Whitmore patrocinó generosamente el fondo de la escuela. «¿Tú?» Madison negó con la cabeza, sus rizos rubios rebotando. «Ni siquiera te sabes las notas. Hazte a un lado antes de que llame a seguridad». Alia no se movió. La gente en la sala, estudiantes, padres que entraron por casualidad, un técnico que revisaba los micrófonos, sintió que el aire se tensaba hasta el punto de crujir. Madison se encogió de hombros, molesta, y se apartó majestuosamente, como si permitiera que un gato callejero se sentara en el trono real. Alia se sentó en el borde del pesado banco. Dedos acostumbrados a rasguear las cuerdas de una guitarra destartalada se posaron sobre las frías teclas de marfil. Las primeras 4 notas sonaron como el latido de un corazón en una catedral desierta. 1, y la risa cesó. 2, e incluso las lámparas del techo parecieron brillar con más suavidad. No tocó una pieza famosa. Era su propia historia, el susurro comprimido de la calle, donde olía a castañas asadas, los gritos de los minibuses, la nana que cantaba a su madre después de la noche. Cambio. La música creció como un árbol, bajos cálidos abajo, acordes seguros arriba, trinos de esperanza en las ramas. 20 segundos después, la sala exhaló al unísono. El señor Hudson, el director, ya se estaba dando la vuelta para irse, pero se quedó congelado en la puerta. La señora López, la señora de la limpieza, presionó su mano contra su pecho, olvidándose del balde. El rostro de Madison mostró confusión, luego miedo. Su mundo, donde el dinero dicta el talento, estaba temblando. Alia cerró los ojos. Sus dedos volaron como si conocieran una ruta secreta hacia las estrellas. Ella construyó un puente de sonidos entre ella y todos aquellos que alguna vez se habían sentido fuera de lugar. Y cuando cesó la última vibración, no se oyó ni un solo aplauso. Los escolares y los adultos simplemente olvidaron cómo respirar. El silencio se rompió con el susurro ronco de Trevor White, un estudiante de 8º grado. «¿Lo inventaste?» Alia miró hacia arriba. Había una confianza en sus ojos marrones que ni los diamantes ni las conexiones podían comprar. Se puso de pie y el suelo de madera bajo sus pies respondió con un ligero crujido, el único sonido que se atrevió a perturbar el milagro. El director aplaudió lentamente, un aplauso solitario y confuso, como si él mismo no creyera en su propio coraje. El eco de los aplausos recorrió la sala, uniéndose, haciéndose más fuerte, hasta que los aplausos se convirtieron en una tormenta. Pero Alia ya se dirigía hacia la puerta. No había venido en busca de aprobación. Ella simplemente se demostró a sí misma que podía hacer que el mundo la escuchara. Madison estaba en medio de su propio reino, que se había convertido en una sala de espera, donde el trono de repente se derrumbó en polvo. La muchacha se aferró convulsivamente al estuche de terciopelo del metrónomo, incapaz de encontrar las palabras. Sí, ahora lo sabía. Una verdadera joya suena, no brilla. Y todos en la sala recordaron este día por el resto de sus vidas. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete.
Cuando Aliyah llegó a la parada del autobús, el viento primaveral ya había logrado despeinar sus cortas trenzas. Se sentó en el borde del banco, escondiendo las manos en las mangas, y solo entonces permitió que su corazón se calmara. Sus dedos aún recordaban las llaves y una extraña mezcla de júbilo y miedo rugía en su pecho. ¿Qué pasaría si alguien saliera y dijera que había robado la obra de otra persona? El oxidado autobús número 7 llegó 5 minutos después. El interior olía a polvo, comino y algo dulce. Ellison, el conductor, siempre masticaba caramelos. Aliyah se sentó junto a la ventana. Detrás del cristal vi escaparates, carteles del café de Times Square con una sonrisa de neón, una enorme pancarta anunciando relojes caros, cayendo sobre un barrio donde los salarios no cubrían el alquiler. Cada parada fue quitando una capa de brillo hasta que la ciudad mostró su verdadero rostro. Escaleras de entrada agrietadas, grafitis descoloridos, una panadería donde los precios del pan habían subido el día anterior. En casa, un apartamento de una sola habitación en el 4º piso nos recibió con olor a pollo y tomillo. La mamá, Jacqueline Carter, regresó de un turno de 12 horas como cuidadora y apenas podía mantenerse en pie, pero sonrió cuando vio a su hija. ¿Cómo te fue en la audición, cariño? No fue una audición, mamá. Aliyah puso su mochila en la única silla y se quitó la chaqueta con el botón arrancado. Yo jugué y todos escucharon. Jacqueline se sentó en el borde de la cama sorprendida. ¿Jugaste? ¿En qué? En un piano enorme. Aliyah mostró la tapa con sus manos, como si estuviera sosteniendo el techo de una casa. Se rieron cuando lo toqué, pero luego todo cambió. Mamá se pasó los dedos por la mejilla. La música es tu voz, cariño. Si el mundo te ha escuchado, no tengas miedo de hablar más alto. Cenaron pollo, arroz y ensalada de maíz enlatado. En la mesa, Aliyah contó cómo se sentó con valentía al piano, cómo la sala se congeló, cómo el director aplaudió. Jacqueline escuchó y la comprensión brilló en sus ojos. Tal vez el destino de su hija estaba tomando un giro inusual. «Hablaré con la señora Campbell mañana», dijo Aliyah recogiendo los platos. «Si ella habla», confirmó mamá en voz baja. «Pero recuerda, el talento abrirá puertas y el carácter las mantendrá abiertas. Estoy orgulloso de ti». Más tarde, mientras se oían los frágiles acordes del televisor desde el apartamento vecino, Aliyah sacó un viejo acordeón, Blue Dream, de debajo de la cama. Los dedos recorrieron los botones y la habitación se llenó de un suave silbido, como el aliento del mar. Cerró los ojos e imaginó que mañana volvería a tocar las teclas del Steinway, solo que esta vez sin permiso, sino por invitación. Antes de irse a dormir, sacó su cuaderno escolar y escribió con letras grandes: «La música soy yo». Ni la tarea de álgebra ni el ensayo de biología me emocionaron tanto como estas 4 palabras. La noche mantuvo la ventana abierta, trayendo el olor a asfalto mojado. A lo lejos pasaba un tren y los rieles de los sueños rotos crujían, pero Aliyah dormía profundamente. Por primera vez sentía que los sueños podían repararse. Soñó que el salón blanco de la escuela se derretía bajo el cálido sol y el piano se convertía en un barco lleno de gente que una vez se había reído de ella, pero que ahora pedía un lugar en la cubierta para escuchar otra melodía. Aliyah estaba al timón y cada nota cambiaba el rumbo del barco, de la vanidad a la compasión. Se despertó 5 minutos antes del despertador, con una sonrisa que escondía una promesa. Hoy tocaría tan bien que hasta las paredes cantarían. La luz del sol de la mañana se deslizaba a través del desgastado papel pintado, pero en el interior era más brillante que en cualquier araña de cristal de un salón de élite. Ella se puso de pie, trazando ya con sus dedos una escala invisible. El corazón cantó junto conmigo. Por la mañana, en la escuela, los pasillos bullían de chismes como colmenas cuando se arroja una piedra en ellas. ¿Escuchaste a esa chica tocar ayer? El director estaba llorando, ¿te imaginas? Madison se fue antes de terminar el concierto. Dicen que estaba llorando en el baño. Aliyah caminaba con la mirada baja, pero en cada susurro captaba una chispa de respeto. Hacerse visible resultó ser más aterrador que ser una sombra. En el aula de música, las señoras. Campbell saludó a los estudiantes en la puerta.
Cuando Alía se acercó, la maestra le tocó el hombro. «Espera después de clase. Necesitamos hablar». La lección era sobre análisis armónico, pero los pensamientos de Alia se estaban desvaneciendo. Recordó el sabor del silencio después del acorde final, y sus dedos tamborilearon involuntariamente sobre el escritorio. Después de que sonó el timbre, la señora Campbell cerró la puerta. «¿Sabes lo que hiciste ayer?», preguntó ella. «Rompiste las reglas». Aliyah bromeó con cautela. «Mostraste un don, pero el regalo necesita un camino». La maestra sacó un sobre del cajón. «Hay un programa de verano en el Conservatorio Estatal. Ya me puse en contacto con el decano. Realizarán audiciones adicionales el sábado. Si juegas como ayer, conseguirás una beca». Las palabras flotaban en el aire como colgantes de cristal, hermosas pero frágiles. «¿Sábado? Será en 2 días. No tengo la obra adecuada. Ni el vestido, ni el transporte. Escribirás la obra tú mismo. Esta es tu carta del triunfo. Encontraremos un vestido, transporte. Mi onda está a mi completa disposición. Lo principal es el acuerdo». Aliyah respiró hondo, intentando traducir el sueño en hechos. «Estoy de acuerdo». Por la noche, en casa, ellos y su madre hojeaban partituras antiguas y escogían ideas. Aliyah encontró una melodía escrita a lápiz, una canción de cuna que Jacqueline cantaba cuando regresaba de su turno. Mamá rompió a llorar. «Lo inventé para que pudieras dormirte más rápido. Eso significa que la autoría permanece en la familia», sonrió Aliyah. Trabajaron hasta medianoche. Aliyah construyó armonías y su madre tradujo el sentimiento de cansancio en palabras de apoyo. Al día siguiente, la escuela estaba inusualmente tranquila. La reputación de Madison había sido dañada y el director había ordenado que se bajara la tapa del piano antes del espectáculo de talentos para no provocar incidentes innecesarios. Aliyah le contó a su mejor amiga, la tranquila ratón de biblioteca Ella Robbins, sobre la próxima audición. Ella sonrió radiante. «Estaré allí y aplaudiré con todas mis fuerzas». Viernes. La señora Campbell dejó salir a Aliyah temprano y se dirigieron a una pequeña tienda de segunda mano en South Street. Entre las filas de blazers descoloridos y uniformes escolares se encontraron con un sencillo vestido azul hasta la rodilla con pequeñas notas musicales bordadas en el cuello. Encajó perfectamente, como si la hubiera estado esperando. «¿Estás seguro?», preguntó la dueña de la tienda, la anciana señora Randolph. «Tienes los ojos alegres. Llévatelo gratis». Aliyah se sintió avergonzada. «Gracias. Prometo tocar de tal manera que no defraude esta decisión». Por la noche, mientras la ciudad retumbaba con las sirenas, Aliyah reescribió los últimos compases de la obra. La tinta casi se había agotado, pero la música en mi cabeza fluía como un río. Justo antes de acostarse, abrió la pequeña caja y sacó lo que parecía algo inútil, una vieja moneda de cobre. Su madre se la dio a Aliyah cuando empezó a tomar clases de música. «En caso de duda, apriétala. Ella nos recuerda, el valor está en el interior». Esa noche, la moneda reposó bajo la almohada como un talismán esperando la gran mañana. Antes de cerrar los ojos, susurró en la oscuridad: «¿Me oyes, mundo? Ya voy». En respuesta, el viento silbaba débilmente fuera de la ventana, como si un conductor hubiera dado la señal para comenzar la obertura de un gran viaje. Su corazón latía al ritmo de la próxima obra y, con cada latido, el miedo daba paso a la anticipación. Mañana todo cambiará, pero lo principal es que algo ya ha cambiado dentro de ella. Ahora sabía a dónde conducía cada nota. Adelante, hacia la luz. El sábado por la mañana, Aliyah recibió una niebla húmeda y el olor a pan fresco de la panadería de la esquina. La señora Campbell llegó puntualmente a las 7 como lo prometió. Su Honda, adornado con un imán de clave de sol, ronroneaba como animando a su pasajero. El trayecto hasta el conservatorio duró 40 minutos, pero Aliyah apenas prestó atención a los paisajes de la ciudad. Repasaba mentalmente cada frase de su obra, como si estuviera esculpiendo una joya. El invernadero resultó ser un edificio antiguo con columnas de mármol, pero el interior le despertó poco interés. Lo más importante es la acústica de la gran sala de escucha, donde, según la leyenda, una vez un cantante rompió un vaso con un grito.
El vestíbulo estaba lleno de candidatos. Un chico con smoking sostenía un violín Stradivarius, una chica con un vestido de noche brillante repetía escalas sin cesar en la flauta. Aliyah, con su sencillo vestido azul, parecía su sombra, pero su mirada era firme. Participante 27, lo llamaron. La señora Campbell apretó con fuerza el hombro de Aliyah. Di la verdad, nada más. La sala estaba medio llena de miembros del jurado y algunos estudiantes. En el escenario había un piano de cola Steinway, hermano del que había matado el silencio en la escuela el día anterior. Aliyah se acercó y pasó los dedos sobre la tapa, como si saludara a un viejo aliado. Pueblos. Respira profundamente. El silencio en la sala es denso como el terciopelo. El primer acorde nació de lo más profundo del teclado. Cálido, acogedor, como si una lámpara se hubiera encendido en una habitación oscura. La melodía de la canción de cuna de mi madre resonó como una campana, pero inmediatamente se volvió más compleja. Aparecieron ritmos agudos e incoherentes de las calles de la ciudad, cambiando de registro, como una disputa entre la esperanza y la decepción. El jurado se movió. El canoso profesor MacArthur levantó una ceja. La laureada pianista de piel oscura, Nia Brooks, se inclinó hacia adelante. La parte central de la pieza se desarrolló como una tormenta. La mano izquierda de Aliyah marcaba el ritmo de los trenes nocturnos. Su mano derecha ardía con arpegios como fuegos artificiales. Contó la música de la vida sin adornos, el cansancio de su madre, la risa de su amiga Ella y su propia vergüenza en el momento de la humillación. En el clímax la sala vibró. Los últimos acordes cayeron como una pluma y se disolvieron, dejando el aire resonando. Silencio. 5 segundos. 10. Entonces el profesor MacArthur se levantó lentamente. El resto de los miembros del jurado se pusieron de pie después de él. El aplauso no fue una tormenta, fue algo más. Un reconocimiento. Aliyah se puso de pie, tambaleándose ligeramente. «Gracias», susurró ella haciendo una reverencia. La señora Campbell esperaba en el vestíbulo agarrando una carpeta. «¿Y cómo? Todavía están contando punto», respondió Aliyah, pero le brillaban los ojos. 20 minutos después, Nia Brooks se acercó a ellos. «Chica», dijo, «tu obra me hizo recordar por qué comencé a actuar en primer lugar. Ven a mi clase en otoño. La beca está completa». Las palabras sonaron como un gong. Aliyah sacó una moneda de cobre de su bolsillo y la apretó, sintiendo que la suerte aumentaba. «Gracias, señora. No te defraudaré». En casa, ellos y su madre lloraron y rieron al mismo tiempo. Los vecinos llegaron corriendo, pensando que algo trágico había sucedido. Pero en lugar de eso, vieron dos figuras abrazándose, riendo entre lágrimas. «Me dieron una oportunidad, mamá», susurró Aliyah. «Una oportunidad real». «Te escucharon», respondió Jacqueline. «Que el mundo lo escuche aún más fuerte». Esa misma tarde, la oficina de admisiones me llamó personalmente. Los trámites llevarán tiempo, pero la decisión es unánime. Después de la conversación, Aliyah se sentó en silencio mientras su madre le escribía un mensaje a la tía Renee. Entonces la muchacha se levantó, se acercó a la ventana y con los dedos tocó tranquilamente las últimas notas de la pieza sobre el cristal. Las sirenas comenzaron a aullar en la distancia, pero esta vez su aullido sonaba armonioso como los coros de una gran ciudad para su futuro concierto. Le pareció que incluso las estrellas sobre la casa se habían movido ligeramente para proporcionar una mejor iluminación para su nuevo escenario. La noche cantó con ella. Mayo había sido un mes soleado y la escuela se estaba preparando para su gala anual de patrocinadores. Esta vez, el director insistió en que Aliyah Carter abriera el programa. La noticia se difundió más rápido que un spoiler de una popular serie de televisión y provocó una tormenta de emociones. Madison Whitmore no se ha presentado a clases de música durante 2 semanas. Cuando finalmente llegó, había una sonrisa en su rostro como hielo fino. Los amigos ya no se reían tan fuerte, las pulseras de oro no tintineaban y los ojos estaban ocultos. «¿Vas a rayar nuestro piano otra vez?», preguntó Madison durante el ensayo, intentando recuperar su trono de sarcasmo. «Voy a ponerle música», respondió Aliyah con calma, «y todos pueden participar». La respuesta no sonó como un desafío, sino como una invitación a la igualdad. Esto fue lo que más dolió.
Día del concierto. El salón de actos está abarrotado de gente, representantes de fundaciones, periodistas de periódicos locales, padres, compañeros de clase. En el balcón, los críticos de la Filarmónica de la ciudad movían sus cuadernos. Detrás del escenario, Alia estaba con el mismo vestido azul. La señora Campbell se estaba alisando el cabello. Recuerda, no pruebas, compartes. En el escenario, la escenografía brillaba con oro, pero Alia solo vio el piano. Los susurros se apagaron cuando ella salió. El director anunció que por primera vez en la historia de la escuela, la velada se inaugurará con un trabajo original de un alumno. Uno de los padres rió entre dientes sorprendido. Alia se sentó. Los dedos cayeron sobre las teclas como pájaros en un alambre. La moneda de cobre estaba en su bolsillo. El comienzo es tranquilo, casi conversacional. La melodía le recordó la mañana en la que escuchó por primera vez a los pájaros cantando entre los muros de hormigón. El público escuchó sin pestañear. La segunda parte se elevó hasta convertirse en un himno atronador. Los acordes, como explosiones de luz, iluminaron los rincones más oscuros de la duda humana. Hubo lágrimas de humillación y risas de esperanza. En el clímax, Alia inesperadamente dejó ambas manos en el registro medio y comenzó a marcar el ritmo con sus dedos sobre el cuerpo del piano. Su corazón soltó los tambores de la guerra y la alegría. Fue un gesto de audacia, repensar el instrumento, abandonar lo familiar en aras de la verdad. Las últimas notas se desvanecieron en el silencio, delgadas como una telaraña al amanecer. La sala estalló en aplausos. La gente se levantó de sus sillas como un maremoto. La señora Campbell lloró abiertamente. Jacqueline tomó la mano de su amiga y susurró: «Esta es mi hija». Alia se puso de pie e hizo una reverencia. En ese momento se dio cuenta de que Madison estaba en la primera fila. En su rostro luchaban el orgullo y algo pesado, como el remordimiento. El director subió al escenario y tras esperar silencio anunció: «Hoy estamos presenciando el poder del talento que crece cuando se lo apoya, no se lo rechaza. Por decisión del Consejo de Administración, nuestra sala de música principal se llamará...». Madison respiró hondo, esperando oír un nombre familiar. Florence Price, la primera gran compositora afroamericana que inspiró a muchos, incluida Alia Carter. Los aplausos estallaron de nuevo, esta vez con un dejo de comprensión. Madison cerró los ojos. Su mundo finalmente ha vuelto a aprender a contar el valor. Después del concierto, en el pasillo todavía con olor a flores, Madison se acercó a Alia. «Yo», tragó saliva, «no sabía quién eras». «Yo tampoco lo sabía hasta que jugué», respondió Alia. Madison extendió su mano. «Por favor, enséñame a escuchar como tú escuchas». El apretón de manos fue frágil, pero real. La velada se pasó guardando escenas en cajas de recuerdos y, en el set, el piano fue cargado en un camión. Lo llevaban a restaurar para mantener el timbre correcto. Simbólicamente, las herramientas, como las personas, necesitan cuidados. Cuando Alia salía de la escuela, el profesor MacArthur, que había venido expresamente con el conservatorio, se acercó a ella. «El sábado vi tu valentía y hoy vi tu grandeza. Abrimos la temporada en otoño con jóvenes compositores. Quiero que tu pieza se interprete primero». Un fuego se encendió en el pecho de Alia, calentando todo lo que tocaba. Ella simplemente asintió. Las palabras parecían demasiado pequeñas para una oración así. La música le sonrió. El verano ardió en un brillante fuego de ensayos. Por la mañana, Alia ayudaba a su madre en su trabajo de medio tiempo en la biblioteca. Guardaba libros, clasificaba periódicos y memorizaba titulares para futuras letras de canciones. Después del almuerzo, fue al conservatorio, donde Nia Brooks le dio un aula vacía con un piano durante 3 horas y por la noche regresó a casa, cansada pero feliz. A finales de julio llegó una carta de invitación, un documento oficial en papel grueso con el escudo del conservatorio. La beca cubría la matrícula, el alojamiento en el dormitorio y los libros de texto. La última línea fue: «Creemos que tu voz cambiará la música». Los vecinos organizaron una fiesta modesta, limonada en vasos de plástico, totopos de maíz y una radio vieja. Los adultos reían,
Los niños corrían y Aliyah tocaba el acordeón, convirtiendo el patio en una sala de conciertos. Se mudó al campus en el otoño. La habitación resultó ser pequeña, pero debajo de la ventana crecía un árbol de arce, cuyas hojas susurraban acordes en el viento. Una vecina, la enérgica violinista Olivia Stans, pronto se convirtió en una amiga. Organizaban batallas nocturnas para ver quién podía crear la melodía más expresiva. Las lecciones de Nia Brooks eran exigentes. El profesor dejó el reloj de arena y dijo: «El tiempo es tu maestro más estricto. Sé preciso, pero no pierdas el alma». Aliyah aprendió a equilibrar entre la técnica y la emoción, entre la herencia y la búsqueda. 6 semanas después presentó su primera gran composición, Voces de las calles, un poema sinfónico para orquesta de cámara, donde las trompetas de metal representaban los gritos del mercado y las cuerdas el susurro de los faroles nocturnos. El estreno en un concierto estudiantil fue todo un acontecimiento. Un crítico de un periódico de la ciudad escribió que el paisaje musical de la ciudad se ha ampliado en un universo brillante. Pero lo más importante para Alia fue que Jacqueline llegó en un viejo autobús, se sentó en la tercera fila y lloró sin intentar secarse las lágrimas. Después del concierto, mi madre dijo: «Creciste, pero no nos perdiste. Esto es un verdadero éxito». En diciembre, el conservatorio anunció un concurso para la mejor obra sobre el cambio social. El ganador tendría la oportunidad de actuar con la Orquesta Sinfónica de la ciudad en la plaza principal. Aliyah pensó: la música no solo debería colorear el aire, sino también cambiar la realidad. Recordó las palabras de Madison: «Enséñame a escuchar». Fue al barrio antiguo, donde la infancia olía a polvo y sueños. Alia grabó sonidos. Vecinos hablando en las puertas de sus casas, el clic del capó de una vieja camioneta, oraciones en la iglesia los domingos. De estos fragmentos surgió la obra Somos un acorde. La obra duró 2 meses. Olivia hizo crujir su arco. Comprobando las piezas, Nia criticó cada transición imperfecta. Pero cuando finalmente el reloj de arena se acabó, la música permaneció en pie como una casa construida con amor para todos sus habitantes. El jurado de la audición final era serio. Alia salió agarrando una moneda de cobre. Esta obra trata sobre cómo diferentes voces se convierten en una sola canción, dijo. Porque el cambio comienza cuando escuchas a más que solo a ti mismo. Los aplausos la elevaron a un nivel superior a su sueño. La victoria. El concierto en la plaza estaba previsto para el primer día de primavera. En enero, Aliyah se reunió nuevamente con Madison. La ex reina de la escuela ahora estudiaba en una universidad local para convertirse en directora artística y hacía prácticas en una fundación que apoyaba a jóvenes talentos. «Me enteré de tu obra», dijo Madison, entregándole el sobre. «Nuestra fundación quiere financiar el alquiler de un escenario abierto y la iluminación». Aliyah abrió el sobre. Un cheque por una cantidad que nunca había soñado. «¿Por qué haces esto?» Madison miró hacia abajo. «Una vez te hice dudar de ti mismo. Ahora no quiero que nadie se atreva a dudar de ti otra vez. Quizás así aprenderé a escuchar». Se quedaron en la nieve y su aliento se convirtió en pequeñas nubes. Alia asintió. «Entonces construyamos el escenario juntos». Durante 2 meses recorrieron escuelas reuniendo a adolescentes para formar un coro amateur. Les enseñaron a cantar de forma sencilla en 3 partes y luego complicaron las partes. Los niños de diferentes distritos se comunicaron por primera vez sin etiquetas. El primer día de primavera resultó ser caprichoso. El cielo a veces se abría como un cuenco azul. A veces se cubría de nubes de color peltre. Los técnicos corrían por la plaza principal, montaban el escenario, controlaban los focos, desplegaban las consolas médicas y de seguridad. Esperaban a 5,000 oyentes. Aliyah llegó 4 horas antes del inicio. En el escenario había un piano negro, cuya superficie lacada reflejaba el cielo abigarrado, como si prometiera combinar opuestos. El coro de adolescentes ensayó el acorde inicial, superando la emoción. «Relaja los hombros», dijo Aliyah suavemente. «Recuerda, no estamos luchando contra el sonido. Somos la vela que le da forma». Los niños rieron y la tensión se disolvió. Entre bastidores,
Jacqueline Carter sostenía un ramo de narcisos blancos, símbolo de un nuevo comienzo. Cerca de allí estaban Nia Brooks, el profesor MacArthur e incluso la violinista Olivia. En la esquina, Madison, ahora coordinadora del programa, estaba trabajando en su tableta. «Necesitamos 3 minutos más», dijo. «La grúa con el haz de luz se ha retrasado, pero lo conseguiremos». Aliyah sonrió. Juntos ya habían logrado mucho más. Ya había anochecido cuando el presentador anunció el primer acto. El coro salió al escenario, seguido por Aliyah. El tambor resonante contó 4 compases y la música fluyó. La pieza We Are a Chord comienza con una sola voz femenina, meciéndose suavemente contra el tranquilo acompañamiento de un piano. El público se quedó paralizado. Poco a poco se fueron uniendo otras voces, como si las calles se fusionaran en una avenida. La risa de los niños, el susurro de las páginas, el silbido del viento. Aliyah tradujo todo esto en una partitura. La ciudad se reconoció, sonrió, lloró. A mitad de la canción, las luces se atenuaron y los focos iluminaron los rostros de los coristas, el niño afroamericano Jason, la latina María, Claire, de piel blanca, la asiática Lily. Una diversidad que suena como unidad. Aliyah tocaba sintiendo los golpes de la multitud en su espalda. En el acorde culminante, todas las voces cantaron en una quinta perfecta. Y por un momento pareció como si el aire estuviera iluminado desde adentro. El final se trajo consigo un silencio más fuerte que cualquier deleite tormentoso, y entonces vino una avalancha de aplausos, cuyas olas llenaron de calidez el escenario. Después del concierto, el alcalde de la ciudad subió al escenario. Hoy en día, la música ha mostrado cómo es la sociedad cuando se escucha a sí misma. Se volvió hacia Aliyah. Anunció la apertura del festival anual Voces de las Calles, fundado por Aliyah Carter. La multitud rugió de alegría. En algún lugar lloraron, en algún lugar rieron, pero nadie permaneció indiferente. Madison le entregó a Aliyah el programa del concierto con las firmas de todos los miembros del coro. «Entonces recuerdas cómo comienza el movimiento», dijo. Aliyah asintió. «Y recuerda que cada día puedes escuchar de forma diferente». Más tarde, cuando la plaza quedó vacía, Aliyah regresó sola al piano. Sobre la tapa había una moneda de cobre, la misma que le había dado valor muchos meses atrás. Alguien lo puso aquí como si devolviera la historia a su fuente. Se sentó y tocó una escala sencilla, dejando que las notas flotaran en el aire frío de la noche. Pasos detrás de la espalda. Era mamá. «No quiero molestarte», susurró Jacqueline. «Nunca me molestas, mamá». Aliyah se movió, liberando la mitad del banco. Tocaron una canción de cuna a 4 manos que un día dio origen a la música dentro de Aliyah. El acorde final se convirtió en un soplo de viento. Jacqueline besó a su hija en la parte superior de la cabeza. «Recuerde una cosa», dijo, «no solo tocas música, le recuerdas a las personas quiénes pueden ser». Aliyah miró las estrellas esparcidas sobre el tejado del ayuntamiento y susurró. «Si al menos una persona hoy creyó que su voz es importante, entonces la música ha cumplido su propósito». Tú, que lees estas líneas, quizá hayas oído al mundo susurrar que tu lugar está en las sombras. No lo creas. Coloca la palma de tu mano sobre el corazón y siente el ritmo que nadie puede repetir. Esta es tu música. Ya está sonando, déjala salir. No pidas permiso, solo juega.